con la actualidad que le ofrece Documentos TV. Bienvenidos a esta nueva edición en la que vamos a tratar del auténtico significado de la identidad sexual. Porque no sé si sabrán que 1 de cada 2000 recién nacidos presentan malformaciones que impiden determinar su sexo, o que cada día 5 bebés son intervenidos quirúrgicamente en Estados Unidos para extirpar sus genitales externos incompletos. Cuando nace un bebé, la primera pregunta que se plantea ¿es niño o niña? Pero a veces la respuesta no está clara. Nadie puede decir a simple vista si el pequeño es del sexo masculino o femenino. Se trata de lo que se conoce como un nacimiento intersexual, algo que se produce aproximadamente en 1 de cada 2000 recién nacidos. ¿Es niño o niña? El reportaje que vamos a ver hoy en Documentos TV trata de la aventura humana de esas personas que vienen al mundo con unas características morfológicas ambiguas. Y también es la historia de los esfuerzos que hace la ciencia por dar una solución a este grave problema. Esfuerzos que a veces van en una dirección, si no equivocada, al menos polémica. Porque desde la década de los 50, una tendencia mayoritaria entre los especialistas de todo el mundo ha llevado a estos a asignar a un recién nacido, mediante técnicas quirúrgicas, un sexo que va a determinar su vida para siempre. Y como es más fácil conseguir las características sexuales de una niña, muchos de estos intersexuales han sido finalmente inscritos a todos los efectos como mujeres. ¿Es niño o niña? Cuenta con los testimonios de un grupo de personas adultas a las que cuando eran solo unos bebés se les asignó un sexo que ellos consideran equivocado. A través de la conmovedora experiencia vital de estos intersexuales se ponen en entredicho muchas de las más tradicionales y firmes convicciones sobre lo que significan las palabras hombre y mujer. Este es un varón con receptores andrógenos defectuosos. El solo hecho de que una persona tenga un cromosoma Y no la convierte en un varón con todos sus atributos. Y yo no estaba preparada para que me dijesen que era un hermafrodita verdadero y que me habían cambiado el sexo y que mis padres tenían un hijo que era yo, que había sido convertido en una niña. Soy una persona intersexual. Mi intersexualidad afecta a mi cerebro, a mi cuerpo y a mi identidad. En este caso vamos a reconstruir los genitales de este bebé, dando lugar a una hembra. Y por mucho que mis padres tratasen de rizar mi pelo, nada. Daba lo mismo lo mucho que mis padres se esforzasen por decirme, escucha, ese vestido te sienta muy bien. Yo jamás me he sentido mujer, pero tampoco me siento hombre. No soy ninguno de los dos, y soy los dos. ¿Es niño o niña? Empuje con fuerza. Aquí viene, aquí viene. Ánimo. ¡Ánimo! Es una niña. En el momento del nacimiento todo el mundo quiere saber qué es, niño o niña. Y el hecho es que a veces no es ni uno ni otro, a veces es algo distinto, algo a mitad de camino entre los dos. ¿Rosa o azul? Cuando el sexo de su recién nacido no está claro desde el principio, los padres se llevan un disgusto. Los padres están destrozados y tenemos que orientarles. Esa es la primera pregunta que se le hace a un padre. ¿Has tenido un niño o una niña? Es muy, muy difícil y a veces no puedes facilitar esa respuesta. Las pruebas que contribuyen a clarificar el sexo del bebé pueden tardar días, incluso semanas, y los resultados no siempre son claros. Ya se trate de varones o de hembras, explica el Dr. Glasberg,
Todos los embriones comienzan con las mismas partes básicas. Nuestro desarrollo se produce a partir del mismo género. Todos partimos de lo mismo. La mayoría de los padres no comprenden que el pene y el clítoris son el mismo órgano y que los labios vaginales externos son lo mismo que el escroto. Todos comenzamos de la misma forma y tenemos que comprender que el cuerpo puede cometer un error. Hasta las 6 o 7 semanas tras la concepción, los genitales fetales son idénticos, tanto para los niños como para las niñas. Después, si el bebé es un niño, un gen del cromosoma Y provoca que las gónadas se conviertan en testículos. Si no existe el cromosoma Y, las gónadas se convierten en ovarios. Pero ante todo son las hormonas sexuales del embrión, no sus cromosomas, las que llevan adelante las restantes fases del proceso. Alrededor de las 9 semanas, un feto masculino comienza a producir testosterona, la hormona que masculiniza el cuerpo. Sin la testosterona, los genitales conservan su apariencia femenina. Pero a cada paso del proceso se van produciendo variaciones y algunos niños nacen con características sexuales mezcladas, dando lugar a lo que se conoce como nacimiento intersexual. Ese bebé hembra tiene más hormonas masculinas de las que debería. De ahí que el desarrollo de sus órganos tienda a la masculinidad, que se produzca un ligero aumento del tamaño del clítoris o que el clítoris parezca un pene. Me gustaría que hoy prestasen atención al caso de este muchacho de 3 años, que fue traído a la consulta por tener unos testículos no palpables. Pronto fue evidente que este niño no era tal, sino que tenía 2 cromosomas X y sufría una hiperplasia suprarrenal congénita. Hay docenas de alteraciones distintas que pueden provocar la intersexualidad y justo el mismo número de variaciones físicas. Así que es posible que se produzca el caso de una persona que tenga ovarios y testículos. También pudiera darse el caso de alguien que solo tenga testículos, pero que no fuese lo suficientemente virilizado como para que el pene se desarrollase con normalidad. Es posible que haya alguien que tenga tanto vagina como algo que se parece a un pene, así que existen todas las variaciones. Y no es algo tan raro como se pudiera pensar. 1 de cada 2.000 niños nace con genitales ambiguos, aproximadamente 65.000 bebés al año en todo el mundo, según un estudio de la UNICEF. Nací en 1956. Fui el primer niño que tuvieron mis padres. Cuando nací, y lo sé ahora porque lo he hablado con mi madre, todos los presentes en la sala de partos quedaron mudos. Estaba claro que pasaba algo malo. Nadie le dijo a mi madre entonces de qué se trataba, pero no la dejaron verme. 3 días tardaron los doctores en valorar la ambigüedad genital del bebé. Y al final, sin proceder a una observación cuidadosa, decidieron etiquetarme como niño. Si me hubieran observado bien, se habrían dado cuenta de que tenía un útero. Aunque entonces los doctores no fueron conscientes de ello, Cheryl Chase es lo que se llama un hermafrodita verdadero. El término hermafrodita procede del antiguo mito griego de un dios llamado Hermafrodita, que poseía tanto genitales masculinos como femeninos. De hecho, yo no tenía 2 aparatos genitales. Lo que yo tenía era un clítoris muy grande. Pero a los ojos de los doctores, el bebé parecía tener un pene, y el tiempo se agotaba. Los padres exigían ver a su bebé. Y les contaron a mis padres que yo tenía un micropene y unos testículos no descendidos y que no había nada que ellos pudiesen hacer al respecto. Así que enviaron a mis padres a casa. La decisión estaba tomada. Los aliviados padres llamaron a su nuevo bebé Charles y la vida continuó. Pero cuando Charlie cumplió los 18 meses de edad, sus padres, todavía preocupados por sus poco corrientes genitales, acudieron a la consulta de otro especialista que ingresó a la criatura en el hospital para proceder a una determinación de sexo. Comenzaron con un test cromosómico o cariotipo.
Los cromosomas son los portadores de la información genética que determinan en gran medida quiénes y qué somos. En un varón normal, cada célula del cuerpo es XY, mientras que en una hembra, cada célula es XX. Algunas personas, incluidas las intersexuales, tienen ambas, lo que se conoce como un patrón de mosaico. Las pruebas revelaron que los cromosomas de Charlie eran XX, es decir, hembra. No hay que quedarse ahí, hay mucho que añadir. La gente cree que tus cromosomas sexuales determinan tu sexo. Y no es así. Hay varones XX y hembras XY. Eso se debe a que nuestras hormonas, los mensajeros químicos del cuerpo, pueden invalidar nuestro sexo genético. Por ejemplo, si el feto produce demasiada testosterona en un momento crucial de su desarrollo sexual, una hembra XX puede parecer masculina. Así, poca testosterona o la incapacidad para responder a ella pueden impedir que un varón XY sea virilizado, dando lugar a genitales que parecen femeninos. Pero también hay que tener en cuenta cómo nos sentimos con nosotros mismos. Hay una teoría que alude a que la única razón por la que las personas se sienten varones o hembras y actúan como tales guarda relación con el trato que se les dispense. Desde la década de los años 50 y a partir de un estudio realizado en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, la medicina ha creído que la clave está en la educación. En principio, venimos a decir que la identidad sexual y la sexualidad son flexibles. En 1984, Howard Orr cursaba sus estudios de doctorado en el Hospital Johns Hopkins y fue el coautor de un ensayo sobre el éxito de la reasignación temprana de sexo. Desde entonces, su opinión ha cambiado. Según la teoría, el sexo de un niño puede grabarse en su memoria casi de la misma forma que el lenguaje, hasta que tiene unos 18 meses de edad. Cada uno de nosotros nace con la capacidad de aprender un lenguaje, pero el lenguaje que aprendemos es aquel al que estamos expuestos. ¿Pero es cierta esta teoría? Cheryl Chase no lo cree así. El hecho de nacer intersexual iba a ser muy doloroso para mí y mi familia, pero ni por asomo tanto como lo ha sido. Y aunque la gente que lo hizo no tenía malas intenciones, ni trataba de perjudicarnos, digamos que ese fue el resultado. Debido a que los doctores consideraron demasiado corto el pene del pequeño Charlie, incluso para mantener relaciones sexuales satisfactorias, le dijeron a sus padres que la asignación del sexo femenino era la mejor elección. Obtuvieron permiso de mis padres para practicar la operación quirúrgica. Me abrieron el abdomen, echaron un vistazo y dijeron: son genitales femeninos. El clítoris tiene gran tamaño, pero no son genitales masculinos en absoluto. El único problema de esta criatura es el gran tamaño de su clítoris. Así que me cerraron el abdomen y me extirparon el clítoris. A los 18 meses, la mayor parte de la capacidad de Cheryl para experimentar sensaciones físicas de placer había sido suprimida. Salieron del quirófano y les dijeron a mis padres: en realidad su hijo no es un niño, es una niña. Les aconsejamos que le cambien el nombre y que lo hagan por uno que suene parecido, para que no se dé cuenta de que lo hicieron. Además, no le quiten los pañales para que tampoco perciba que le hemos extirpado esa parte de sus genitales. Múdense a otra ciudad y no le digan a nadie a dónde han ido. Y mientras realizan la mudanza, revisen todas sus cosas y eliminen cualquier cosa relativa a su existencia anterior. Desháganse de sus tarjetas de cumpleaños, de sus primeras fotos, de sus películas domésticas, cartas, todo. Y limítense a criarla como a una niña. Ella estará bien. Cuando llegue a la adolescencia, su pecho se desarrollará, menstruará, se casará y les dará nietos, y todo saldrá a pedir de boca. De esa forma, el nombre de la criatura pasó de ser Charlie a Cheryl. Cuarenta años después, en el Hospital Universitario de Brooklyn, una pareja tuvo su primer hijo. Llamaremos a estos padres Rick y Tina. Yo solo deseaba un bebé sano. No nos importaba que fuese un niño o una niña.
Solo deseábamos un bebé sano. Di a luz un sábado a las 2:30 de la madrugada. Cuando el doctor anunció que el bebé era una niña, Tina se alegró muchísimo. Soy tan feliz. Pero un momento después el doctor dudó. Me dijeron, es una niña. Y al momento, espere un minuto. Así sucedió. Yo no supe nada más hasta el día siguiente. Y entonces llegaron los doctores y me explicaron que podría ser un niño. ¿Cómo adjudicamos el sexo? ¿Cómo determinamos cuál es el género, masculino o femenino, del individuo? Bueno, en el pasado lo normal era definirlo por medio del microscopio. Las pruebas de cromosomas y hormonas que contribuyen a identificar el sexo del bebé pueden tardar días, incluso semanas. Mientras tanto, los nuevos padres, Tina y Rick, se preguntaban qué tenían que decir a la gente. Y eso no fue nada fácil. Había gente esperando al teléfono mientras yo estaba de parto, y todos querían saber qué era el bebé. Mi contestador telefónico estaba saturado. El problema es muy acuciante. Los certificados de nacimiento han de ser cumplimentados. ¿Es el bebé varón o hembra? La respuesta a esa pregunta moldea la vida entera del bebé. Y le dije a mi madre, limítate a decirles que es una niña, que pesa más de 3 kilos 800 gramos. Si después resultaba que el bebé era un niño, bueno, la pareja decidió que se enfrentarían a eso cuando ya no tuvieran más remedio. El bebé fue enviado a cuidados intensivos y Tina y Rick fueron abandonados a sus preocupaciones. Katrina nació con solo 2 aberturas. No tenía canal vaginal. Donde se suponía que debía estar el canal vaginal, solo había piel unida. Solo había una zona de piel suave. Tardaron más de una semana en averiguar el sexo con exactitud. Realizaron un test cromosómico y ella era XX, es decir, hembra. Pero la historia no terminaría ahí. Ellos me explicaron que su glándula suprarrenal no funcionaba correctamente y eso provocaba que su producción de hormonas se intensificara, se elevara. A las pocas semanas de la concepción, las glándulas suprarrenales del bebé, ubicadas sobre los riñones, comenzaron a producir niveles anormalmente altos de hormonas que empezaron a masculinizar su cuerpo. El bebé sufre una alteración genética llamada hiperplasia suprarrenal congénita. Sabemos que el paciente con hiperplasia suprarrenal congénita ha sido expuesto en el útero, durante su vida fetal, a hormonas masculinas, porque aunque es un pequeño feto femenino, su glándula suprarrenal estaba produciendo hormonas masculinas. Parece una uretra alargada. Esto forma parte del interior de la uretra. Tras 9 días de pruebas, era oficial. Los doctores estuvieron de acuerdo con Tina y Rick. Su bebé era una niña. La llamaremos Katrina. Se empezó a medicarla para impedir que su cuerpo produjese hormonas masculinas y se recomendó su pronta intervención quirúrgica. Era obvio que sus genitales estaban dilatados y nos explicaron que recurrirían a la cirugía reconstructiva. En términos psicológicos, es mejor operar en la zona genital antes de los 15 meses de edad. El doctor Glasberg dice que la cirugía temprana también es importante para los padres. Los padres han de aceptar la adjudicación del sexo para que todo salga bien. Así que si un padre tiene una niña pequeña con un gran clítoris que parece un pene, ¿cómo se sentiría ese padre cuando tratase a su niña? ¿La vestiría de rosa como si fuera una hembra normal? Creo que eso le supondría un problema. Hola, preciosa. ¿Cómo está mi pequeña? Hay un problema con las niñeras. Estos pacientes no pueden tener niñeras. ¿Qué se supone que le has de decir?
¿Saben lo abiertos que los padres están dispuestos a ser? Por eso el Dr. Glasberg dice que incluso cuando no es médicamente necesaria, la cirugía a temprana edad es el criterio normal en los Estados Unidos. Creemos que para que un niño posea una identidad sexual clara, sus genitales han de corresponder a su identidad. Pero para Cheryl no fue así. Su opinión sobre si era un niño o una niña nunca estuvo clara. Hola, ¿cómo estás? Creo que mi género es distinto al de la mayoría de la gente. No es exactamente varón o hembra. De adolescente estaba muy deprimida y muy enfadada, muy encerrada en mí misma. Cuando Cheryl empezó a menstruar a la edad de 13 años, sus padres decidieron que su penosa experiencia por fin había quedado atrás. Creo que lo que ocurrió es que mis padres vivían aterrorizados por la idea de que yo resultase no ser una niña. Y una vez hube menstruado se dijeron, ya está, funcionó. Pero no se le explicó nada sobre la operación quirúrgica que se le había realizado. Cada vez más confusa y preocupada, a los 19 años decidió investigar su historial médico. Tardó 3 años en conseguirlo, pero la fría terminología médica no aclaraba gran cosa. Sexo, hembra. Después las palabras hermafrodita verdadero y a continuación nombre cambiado. El secreto de la familia había sido desvelado, pero lo que se le había hecho era demasiado doloroso para ser debatido. Ella lo apartó de su vista. No fui capaz de comentar nada al respecto hasta que tuve 35 años, y entonces me encontraba sumida en una grave crisis emocional. A los ojos del mundo, Cheryl era una mujer de negocios de gran éxito, directora de una compañía de alta tecnología. Se había trasladado a Japón y había adquirido gran fluidez en el idioma del país nipón. Y entonces, a los 35, los demonios regresaron. La crisis que atravesaba la llevó a un psicólogo, que la tranquilizó y fijó una cita para la semana siguiente. Y salí de su consulta un día de niebla cerrada. Aquella misma noche estaba buscando la forma de suicidarme. Entonces, cuando pensé que lo triste y lo horroroso que era, que nadie supiera el porqué, me enfadé mucho y pensé, voy a hacerlo. Lo voy a hacer delante de uno de los doctores que me hicieron esto. Ahora no me siento así. Pero aquello fue la clave. Aquello cambió mi sentimiento de impotencia por el de enfado. La crisis de Cheryl se convirtió en su revulsivo. Regresó a los Estados Unidos, se mudó a San Francisco y lentamente comenzó a mejorar. Fue entonces cuando decidí que los sentimientos humanos eran algo que debía recuperar. Y que quien quiera que yo fuera, era imposible sentirme avergonzada. A los 35, Cheryl comenzó a buscar otras personas intersexuales. Me llamo Michael. Nací con un hipospadias y la abertura de mi uretra estaba medio cerrada por la cara inferior. Esta noche un grupo de intersexuales se ha reunido para compartir sus experiencias. A los 8 o 9 años, en Londres, sufrí una intervención quirúrgica en 2 fases, que en principio pareció un éxito. En la intervención se desplazó la uretra de Michael al extremo de su pene, pero a los 14 años surgieron complicaciones quirúrgicas. Por término medio, sufro una infección cada 6 semanas. Esta me provoca fiebre durante unos 3 o 4 días y, por regla general, no me permite trabajar. Michael acaba de terminar su doctorado en psicología, pero debido a su aún precaria salud, está preocupado por su futuro. Su esposa Ellen le presta todo su apoyo.
A los 30 años conocí a mi esposa, con la que llevo 12 años. Disfruto de una relación sexual con orgasmos incluidos bastante buena. Pero cuando echo la vista atrás, creo que si me hubiesen ofrecido la posibilidad de intervenirme más tarde, habría elegido retrasar la operación. Los médicos siempre dicen que cuentan con muchos pacientes satisfechos, que todos sus pacientes viven felices y que nosotros no somos más que un grupo desafortunado. Pero nunca me han presentado a nadie dispuesto a decir lo mismo. Me llamo Christy y resido en el norte de California. Nací con el síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos y poco después de nacer me fue extirpado el clítoris. El síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos es una alteración genética que provoca que las células del cuerpo solo respondan parcialmente a las hormonas masculinas. Los cromosomas de Christy son XY. Ella nació con un clítoris bastante grande, testículos no descendidos y sin orificio vaginal. Ella no menstrua y no es fértil. A los 13 años de edad, mi madre me dijo que yo era hermafrodita. Su madre le explicó que cuando fuera mayor sería intervenida quirúrgicamente para crear una vagina. Las navidades de mi primer año de estudiante me trasladé a Nueva Orleans y me practicaron una vaginoplastia. Estaba muerta de miedo, muy asustada, pero sentí que tenía que ser fuerte por mi familia. En 1994, un grupo de médicos de Luisiana realizó lo que se conoce como vaginoplastia, creando una vagina a partir de un trozo del intestino de Christy. Antes de la vaginoplastia, yo solo tenía una capa de piel que se lubricaba con normalidad. Todo estaba bien. Mi cuerpo respondía a la estimulación sexual. Pero desde luego ahora no es así. Eso es agua pasada. Regresé a mis clases como si nada hubiera sucedido, pero yo empecé a caer en esta horrible depresión. Como psicólogo, Howard DeVore llevaba casi una década tratando a personas intersexuales. Hasta hace pocas fechas se ha negado a compartir su propia historia. En el momento del nacimiento yo tenía lo que después se llamó un hipospadias de tercer grado, que consiste en principio es una abertura de los genitales desde el extremo de la estructura fálica, pasando por lo que habrían sido los testículos o los labios vaginales mayores hasta el recto. Durante los 2 primeros días de vida, los doctores decidieron definirme como varón. 16 intervenciones quirúrgicas después, la primera a los 3 meses y la última a los 23 años. Aún tengo una fístula, aún tengo pérdidas, aún tengo infecciones. Siempre pensé que los médicos tenían algo así como una varita mágica y que una de estas veces, cuando me retirasen el enorme vendaje quirúrgico, debajo habría un pene perfecto. Ya saben. ¿Y estaba? ¿Qué va? Pero sea cual sea el resultado quirúrgico, nuestro género es infinitamente más complicado que la forma de nuestros genitales. Al nacer yo no tenía ninguna enfermedad. Y la intervención quirúrgica no era necesaria por razones médicas. Lo hicieron porque creyeron que mi cuerpo era espantoso. Le echaron un vistazo y dijeron, no puedes tener esto. Los activistas están tratando de conseguir de los médicos una buena explicación. Sí, los médicos te dicen, tiene un niño sano y precioso. Pero en estos momentos no estamos seguros de cuál es su sexo, aunque vamos a realizar algunas pruebas para averiguarlo. Las personas intersexuales no encajan en las categorías aceptadas por la mayoría de los médicos. Lo que ellos quieren son personas que sean varones o hembras. Todos y cada uno de nosotros sabe que estamos haciéndonos pasar por algo que en realidad sabíamos que no éramos. Todos y cada uno de nosotros crece en contacto con chicos y chicas normales, sabiendo que no somos como ellos. Nosotros no somos así. Bienvenidos a un pueblo de la República Dominicana. Me llamo Alberto Ruiz Félix, pero todo el mundo me llama Berto. Tengo 21 años.
Cuando tenía 8 años andaba por ahí con falda o vestido y coletas. Solo para enfatizar lo delicado que puede llegar a ser todo este proceso químico que es la formación del cuerpo, hablemos de un peculiar defecto genético intersexual llamado 5-alfa reductasa, que parece haberse concentrado por factores hereditarios en varias aldeas de la República Dominicana. 5-alfa reductasa es un desorden por el que los individuos son incapaces de convertir la testosterona en dehidrotestosterona. Sin la hormona dehidrotestosterona, los varones cuya dotación genética es XY, como Alberto, nacen con un aspecto similar al de las hembras. Con frecuencia son criados como hembras, porque lo parecen, pero a medida que se hacen mayores, su pene crece, sus testículos descienden y su identidad se convierte en la de un varón, aunque se les otorgase una identidad femenina al nacer. Desde los 9 años más o menos, empecé a sentirme como un hombre. Dharma Félix es la madre de Berto. Ella y su marido esperaban tener un niño, pero una niña también les parecía bien, siempre y cuando el bebé estuviese sano. Cuando le bañaba en el hospital, mi cuñada me dijo que tenía testículos. Yo le respondí que estaba loca, que no era más que una hinchazón. Pero después, durante el baño, sentí un pequeño órgano en su interior, como el de los chicos. La gente me dijo que ella era un hermafrodita, un huevo 12. Literalmente, huevo 12 significa huevos a los 12, porque generaciones de aldeanos de la zona habían visto cómo los testículos de estos jóvenes descendían al llegar a la adolescencia. Es interesante que individuos educados como hembras, incluso vestidos como mujeres, se conviertan después en varones, muy a menudo por elección propia. Eso demuestra que estos pacientes han estado expuestos a la testosterona y esta hormona masculina provoca efectos en el cerebro. Aunque el mecanismo todavía no se comprende, muchos investigadores creen que la propia testosterona del bebé circula a través de su cerebro en desarrollo, transportada por vasos sanguíneos cercanos. La hormona masculina virilizará el cerebro y provocará que el individuo actúe de forma más parecida a la de un varón. ¿Por qué son los peces tan ricos? No lo sé. Porque viajan en bancos. Investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han confirmado lo que la mayoría de los padres sospechaban desde hace mucho tiempo. Los muchachos tienden a ser más pendencieros y bulliciosos que las muchachas. Eso no quiere decir que no compartan con sus amigos juegos de los tradicionalmente llamados de niñas, pero si se les da a elegir, los chicos prefieren el alboroto. Pero la verdadera diferencia entre chicos y chicas es menor de lo que se podría pensar. Cada uno de nosotros es una combinación única de varón y hembra, influida por exactamente el mismo baño hormonal al que estamos expuestos antes de nacer. La cultura en la que nacemos sin duda afecta a nuestros sentimientos, dicen estos investigadores. Pero como demuestra la historia de Alberto, aún queda mucho por decir. Cuando era un bebé, Alberto fue bautizado Yuberque y llevado a casa donde ya vivía su hermana mayor. Los primeros años fueron buenos, pero alrededor de los 7 años surgieron problemas. Cuando nació era una niña. Pero cuando empezó a crecer y le envié a la escuela, se negaba a llevar vestido y no quería ir. Nunca me gustó llevar vestido. Lo hacía porque me obligaban. Yo sabía desde que era muy pequeño que sería muy masculino, por la forma en que jugaba y actuaba. Transportaba grandes troncos sobre los hombros, como hacen los hombres. Tenía músculos, era muy fuerte. Ella es muy fuerte, a pesar de ser un bebé de tamaño normal. Es muy fuerte. Es una niña muy fuerte, muy guapa y muy hermosa.
Si Katrina es como la mayoría de los niños con hiperplasia suprarrenal congénita, es posible que se convierta en una muchacha muy hombruna. Con el fin de mantener su apariencia femenina, ella ha de medicarse e impedir así que su glándula suprarrenal produzca hormonas masculinas. El Dr. Glasper ha explicado a Tina que según estudios publicados por la publicación médica New England Journal of Medicine, incluso con un tratamiento de por vida, los niños que sufren hiperplasia suprarrenal congénita tienen al menos un 30% de posibilidades de ser homosexuales al madurar. Ya sea de adulto o de adolescente, sabemos que existe una mayor incidencia de bisexualidad y homosexualidad. ¿Se debe eso al efecto de estas hormonas masculinas a edad más temprana? Tal vez, en parte. Pero a pesar de la cantidad de hormonas de sustitución que Howard DeVore tomó, él nunca se sintió como un chico. A los 14 o 15 años hice todo lo que pude por pasar por hombre. Exageré mi masculinidad y dormí con muchas chicas y con algunos chicos. Y traté de encontrar un lugar en el que encajar. Estaba claro que no conseguía ser un chico. No me comportaba como ellos, no me sentía un chico. Cada vez me sentía más incómodo tratando de parecerme a un chico. Llegué a pensar que el suicidio sería una alternativa razonable. A los 15 años, dice Howard, un psiquiatra salvó su vida, probablemente. Pero tantos años de terapia no han hecho nada para cambiar su sensación sobre su propio sexo. No se me da mal pasar por hombre. Sigo un tratamiento periódico de hormonas. Conservo una apariencia masculina. Me corto el pelo de cierta forma. Todo esto tiene una finalidad concreta. ¿Me siento como un chico? ¿Mi organismo tiene sensaciones de chico? ¿Me identifico como un chico con mis amistades? No. Durante el año pasado, Howard ha mantenido una relación con Tim, que también es intersexual. Conocerse, dicen, ha supuesto un gran alivio para los dos. Intentar pasar por hombre es un esfuerzo increíble. Es una carga demasiado pesada. Ya no estoy dispuesto a cargar con ese peso nunca más. Me niego a vivir con arreglo a esa asignación de sexo masculino, que no es el mío. Alberto lo comprende. A los 9 años rechazó ser una niña. Cuando me veía desnudo ante el espejo, mi aspecto físico era el de una niña normal. La carencia de una de las dos hormonas masculinas más importantes conservó la apariencia femenina de Alberto. Tenía el pelo muy largo, me llegaba por aquí, pero cuando tenía 9 o 10 años me lo hice cortar contra la voluntad de mi madre. Durante la pubertad se liberó la testosterona provocando que los testículos y el pene de Yuberke se desarrollasen. Yuberke, ese era mi nombre cuando era niño. Pero cuando me convertí en hombre me llamé Alberto. Ahora uso un machete. Me dedico a esto. Ahora trabajo como un hombre. Se acabó lo de parecer una mujer. Pero incluso en una cultura rural que acepta a los hermafroditas, el repentino cambio de Alberto no fue fácil. Si unos días parecen niñas y otros niños, sus compañeros se burlan de ellos, pero en esta zona son aceptados y la gente sabe que pueden cambiar. Misúa es de la misma aldea y es padre de 10 hijos. 3 varones, 3 hembras y 4 huevodoces, es decir, hermafroditas. Creo que los padres deberían preguntar a sus hijos lo que quieren hacer, cómo se sienten más cómodos, y entonces apoyarles en su decisión. Como padre de 4 de estos chicos, les diría que lo acepten como un don divino y que no luchen contra ello. Estoy orgullosa de él. Quiero mucho a mi hijo y él también me quiere a mí. Jamás pensé que esto me ocurriría a mí, pero tienes que aceptarlo.
A pesar de los cambios culturales y de la nueva actitud de la ciencia hacia la evolución del género, en los Estados Unidos se practican 5 intervenciones quirúrgicas diarias a bebés intersexuales en un intento por normalizar el cuerpo de estos niños. Los doctores dicen que es una exigencia cultural. Los tiempos han cambiado. Esta época es distinta. Ahora tratamos a los pacientes con más conocimiento, más experiencia, mejor cirugía. Y eso es exactamente con lo que los nuevos padres, Tina y Rick, cuentan. Una completa exploración y otras pruebas habían revelado que Katrina tiene útero, ovarios y una vagina muy dilatada. Tras la vejiga vemos una gran vagina. Aquí la vemos en una ecografía. El problema de Katrina es que se orinaba dentro de su vagina. Y había una conexión muy estrecha entre su vagina y su uretra. El resultado era la dilatación de la vagina. Se planeó una intervención quirúrgica para corregir los problemas urinarios de Katrina, ensanchar su orificio vaginal y, si era necesario, reducir su dilatado clítoris. Nos dijeron que cuando tuviese unos 12 meses, de 1 año a 14 meses, se valoraría recurrir a la cirugía. Para mí eso era mucho tiempo, pero mejor así. He tratado de prolongar ese periodo de tiempo todo lo que he podido. La opinión del Dr. Glasberg es que hay que recurrir a la cirugía. Cheryl Chase está de acuerdo en que las dificultades urinarias de Katrina necesitaban ser corregidas quirúrgicamente. Pero solo para ese problema, dice. Cualquier otra intervención es puramente cosmética. Algunos niños nacen con alteraciones que van a causar enfermedades o dolor, llegando incluso a amenazar sus vidas. Desde luego, esas alteraciones deberían ser tratadas por medio de la cirugía, si se puede. Pero los clítores de gran tamaño no provocan dolor y no ponen en peligro tu vida. Los penes pequeños no provocan dolor y tampoco amenazan tu vida. Además, la cirugía cosmética en la zona genital es increíblemente invasora. Y no creo que nadie tenga el derecho de hacer eso a otra persona sin el deseo expreso de la misma. Pero incluso cuando la cirugía a temprana edad tiene fines cosméticos, el Dr. Glasberg cree que es lo que se debe hacer. Decirle de repente a alguien, a los 13 años de edad, que vamos a hacerle una vagina, creo que es mucho más traumático. El 6 de mayo se realizó la operación. Le hicieron una vaginoplastia. Le reconstruyeron la zona interna y la externa. Debido a que los medicamentos habían reducido el tamaño del dilatado clítoris de Katrina, el Dr. Glasberg decidió dejarlo intacto. Y la cuestión de cortar nervios y demás no surgió. No vino al caso porque no me vi obligado a intervenir. Pero sigo pensando que cuando es demasiado grande y es algo a lo que los mismos padres no pueden hacer frente, debería reducirse su tamaño. Además, creo que seguimos contando con un órgano sensible, incluso teniendo en cuenta que las intervenciones son bastante agresivas. Pero debido a que la vagina de Katrina estaba más retrasada de lo que preveían, la intervención duró más tiempo de lo esperado. Y los últimos momentos fueron muy duros para mí, porque solo quería abrazarla. No la había visto durante horas y no dejaba de llorar. Yo solo quería abrazar a mi bebé. Eso es todo. A las 7:10 de la tarde, por fin el bebé estaba de camino a la sala de recuperación. Hola. Hola. Ha sido un día muy largo. Todo ha ido muy bien. Estoy muy satisfecho. No he tenido que tocar el clítoris. En términos funcionales, tenemos una vagina amplia y abierta. La cicatrización tardará unos 6 meses, explica el Dr. Glasberg, pero es probable que Katrina precise de una segunda intervención cuando llegue a la pubertad. Tenemos que limitarnos a aceptarlo y ser sinceros con los padres. Quizás sea necesaria una segunda intervención cuando la niña sea mayor. Un
mes después de la operación, Katrina está cicatrizando bien y Rick y Tina no tienen remordimientos. A veces piensas que tal vez hubiera sido mejor esperar. Pero creo que más tarde o más temprano tenía que ocurrir. La cirugía ha mejorado tanto en la actualidad, dice el Dr. Glassberg, que los terroríficos relatos del pasado ya son historia. Howard DeVore no está de acuerdo. Estos tipos creen que pueden obrar milagros, que son magos y que pueden hacer que las cosas tengan un aspecto estupendo. Si se hace un corte se produce una cicatriz. Se pierde flexibilidad y sensibilidad. Ninguno de esos cirujanos puede negar eso. Cuando él nació con un grave hipospadias, con los genitales no formados por completo, los médicos podrían haber elegido entre varón y hembra, pero según él, sus padres fueron presionados. Así que a los 3 meses de edad fui intervenido por primera vez. Desde entonces las operaciones y los injertos cutáneos se han sucedido uno tras otro. Y así será siempre. Toda su infancia estuvo llena de dolor y soledad. Yo era un bicho raro y los niños me trataban como tal. No podía jugar a hacer el bruto. Si me estaba recuperando de una intervención, no podía participar en deportes de contacto, no podía jugar a las peleas como hacían los demás. Cada verano, casi todas las vacaciones, tenían que volver a operarle. Y después, con la pubertad, su situación empeoró. Bueno, cuando eres un chico como yo, aprendes enseguida que no puedes desnudarte delante de otras personas. Aprendes o bien a ser el primero en entrar o el último. Así que no te duchas ni te cambias a la vez que los demás niños. En el instituto iba a ser insoportable. Así que aprendí a hiperventilar y esto me permitió no asistir a clase de gimnasia. 16 intervenciones quirúrgicas después, Howard cree que las operaciones no solo fueron crueles, sino innecesarias. Lo único que deseo más que cualquier otra cosa en esta vida es haber podido tener los genitales con los que nací, los que Dios me dio, los que me fueron arrebatados a los 3 meses de edad contra mi voluntad. Nadie me preguntó. Sufro infecciones. Los genitales son algo muy personal. Deberían dejarlos en paz. Me llamo Hale y mi experiencia es bastante distinta a la vuestra. Yo nací con un pene muy pequeño. Les dijeron a mis padres que tendría que ser criado como una niña. Y gracias a Dios, mis padres se negaron. Lo que tenían delante de sus ojos les parecieron genitales masculinos. Los padres de Hale decidieron no conceder su permiso para la intervención. A pesar de todo, vivo feliz. Mantengo una relación de pareja estable y nuestra vida sexual es muy satisfactoria. Los orgasmos y todas esas cosas maravillosas no suponen ningún problema. Al principio los padres se llevan las manos a la cabeza. Creen que es terrible, que tienen que hacer algo al respecto. Pero con el tiempo entran en razón. No les queda otra opción. Mamá, le aconsejo que se acerque. Me gustaría que la examinase, que vea cómo evoluciona la intervención. Y no me pareció una tragedia. No me sentía así. Para mí era una niña sana. Su evolución es magnífica. Estoy muy satisfecho. Pero de hecho, tras más de 50 años de cirugía en bebés intersexuales, la medicina sigue sin saber si aquellos pacientes guardan silencio y son felices o guardan silencio y no lo son. Lo más importante de la adjudicación de sexo es que la persona en cuestión se sienta cómoda con el sexo asignado. Cheryl Chase y Hale Haubecker están presionando al Congreso para que prohíba la cirugía de resignación de sexo en bebés intersexuales. Los médicos son en realidad una especie de residuo del constructivismo social. La Academia Norteamericana de Pediatría tiene una política que dice que cualquier criatura puede ser convertida en niño o niña mientras se pueda recurrir a la cirugía.
Esta academia expresa así su postura oficial. Las investigaciones realizadas a niños con genitales ambiguos han demostrado que la imagen sexual de una persona tiene en gran medida una función socializadora y que los niños pueden ser educados con éxito como miembros de cualquier sexo si el proceso comienza antes de los 2 años de edad. Bueno, la postura de la Academia Norteamericana de Pediatría está en proceso de evolución, pero creo que vamos a continuar realizando nuestras intervenciones si lo creemos oportuno. No se trata de la postura de unos pocos radicales. Se trata de miles de personas intersexuales de todo el mundo. De los cientos de personas intersexuales que he conocido, y tal vez de los miles de casos que he revisado, no he encontrado a una sola persona que esté satisfecha de sus resultados quirúrgicos, que crea que lo que les han hecho los cirujanos es un buen trabajo y lo habrían hecho de nuevo. Ni uno solo. En realidad, ni los activistas ni los cirujanos tienen mucho más que pruebas anecdóticas. Recientemente, las dos partes de la controversia sobre la cirugía a temprana edad han presionado para que se lleven a cabo estudios sobre los resultados a largo plazo. Mientras tanto, Cheryl Chase opina que se daría un gran paso diciéndoles a los padres que por el momento no hay evidencia científica de los beneficios de una intervención quirúrgica en los intersexuales recién nacidos. Al nacer yo no tenía ninguna enfermedad. Y la intervención quirúrgica no era necesaria por razones médicas. Lo hicieron porque creyeron que mi cuerpo era espantoso. Le echaron un vistazo y dijeron, no puedes tener esto. Los activistas están tratando de conseguir de los médicos una buena explicación. Sí, los médicos te dicen, tiene un niño sano y precioso. Pero en estos momentos no estamos seguros de cuál es su sexo, aunque vamos a realizar algunas pruebas para averiguarlo. Ya sé que esto podrá parecerles sorprendente y que será la primera vez que oyen hablar de ello, pero yo lo he visto en muchas ocasiones y voy a presentarles a otros padres y a otros adultos que han pasado por ello. Cheryl dice que los médicos y los padres deberían decidir de forma conjunta si etiquetar o no a su hijo como niño o niña. El bebé se va a casa con la identidad acordada, pero no se practica ninguna intervención. Mi opinión es que la solución quirúrgica debe permitirse cuando el niño tenga la edad suficiente para tomar su propia decisión, lo que se produce durante la adolescencia siempre que comprenda los riesgos que implica. Si su decisión es contraria a la intervención, ha de respetarse su voluntad. Creo con total sinceridad que la amplia mayoría de nuestros pacientes están satisfechos. Adiós, preciosa. El objetivo de la cirugía es puramente humanitario, dicen los cirujanos. El Dr. Glasberg cree que los activistas no lo comprenden. Pero se plantearon interesantes y necesarias cuestiones a las que tenemos que responder. Y he pasado horas pensando en ellas. Creemos que varones y hembras son las dos grandes divisiones humanas, pero los intersexuales nos están enseñando lo incompleta que puede ser esta división. Mi esposa y yo estamos casados desde hace 5 meses. Ella sabe todo sobre mi pasado, conoce mi historia. Pero me quiere como soy. Y ella dice que cuando se está enamorado, esto es lo que pasa. Esto no debería provocar vergüenza, las cosas son así. Lo que las personas intersexuales tienen que enseñarnos al resto es la verdad sobre todos nosotros. Que ninguno de nosotros, ninguno, encaja en el estereotipo. Ninguno de nosotros es Madonna, ni siquiera Madonna. Ninguno de nosotros es Rambo, ni siquiera Rambo. No hay ninguna posibilidad, no es humanamente posible. Parece que el concepto de género aún está poco definido. Como desvelan las investigaciones sobre la identidad sexual, la cuestión sigue siendo, ¿cuál es la mejor decisión para el niño?
Hemos hecho lo que creíamos mejor para nuestro bebé, dicen Rick y Tina. Si hemos cometido algún error, lo solucionaremos como una familia. Cuando llegue el momento, si llega, también lo superaremos. Estaré allí con ella, apoyándola, sea lo que sea. Al final, tal vez serán nuestros propios hijos los que deban decirnos quiénes y qué son.